'Cause you can never if it belongs to you. You can never lose a thing. It belongs to you. Escuchas Radio UDEM, historias en todos los sentidos. Escucha lo mejor de la música rockabilly, rock and roll, surf y sonidos vintage con bandas actuales en Boomerang Hula Hula. Sonidos de ida y vuelta. Todos los sábados a las 2 de la tarde. Te invita Tony Garabato. Recuerda aquí en Radio UDEM 90.5. Sonidos de ida y vuelta. Boomerang Hula Hula. Cáritas de Monterrey. 40 años transformando vidas. Súmate en www.caritas.mx. Escuchas Radio UDEM. Radio, historias y experiencias en todos los sentidos. Es válido. Ok, prevenidos. Clasificación B. Contenido dirigido para jóvenes. Despierta cada día con una actitud positiva y una mayor conciencia a favor de la paz. Eres un ciudadano ejemplar. ¿Tienes cortesía vial? Cuidas el medio ambiente. ¿Eres buen vecino? Eres socialmente responsable. Vivamos en una cultura de paz a través de la participación ciudadana. Y pasa la voz. Vamos en 3, 2. Muy buenos días a todos nuestros amigas y amigos radioescuchas y a las que nos sintonizan también en Spotify y en Apple. Pues bienvenidos, estamos muy contentos de escucharles como cada semana. Y el día de hoy en Pasa la Voz estamos Diego Mondragón, que hoy es su cumpleaños. Feliz cumpleaños, Diego. Gracias, Paloma. Y Paloma Guzmán, del equipo de Pases, y tenemos un súper invitado que tenemos el honor de conocerlo fuera de cabina. Y pues se los presento. Su nombre es Roberto Alviso. Él es organizador comunitario y educador en el sentido amplio de la palabra y es miembro del Futuro Florece y asociado de la organización Raíces. Bienvenido, Roberto. Gracias por tenerme aquí. Primero que nada, feliz cumpleaños. Gracias, Roberto. Ahorita al final le ponemos las mañanas. Platícanos de ti, Roberto. Yo sé que pues ya te presentamos un poquito, pero ¿quién eres? ¿Cómo ha sido toda tu formación, tu caminar y cómo empezaste a incursionar también en la política? Claro, bueno, pues mira, como bien mencionas, me gusta presentarme como organizador comunitario porque creo que cuando las personas aprendemos a organizarnos, podemos ahí detonar el poder para transformar nuestra realidad, ¿no? Más allá de cualquier grupo político, grupo económico, si una comunidad puede compartir recursos y tener una historia compartida y un propósito común, eso es una fuerza transformadora. Y para mí eso fue evidente, ¿no? Un poco también de cómo fui empezando en esta labor. Durante la universidad me encontré con diferentes iniciativas comunitarias, particularmente con una cátedra que en eso se llamaba Urbanismo Ciudadano, dirigida por el doctor Pedro Pacheco. Si el doctor nos está escuchando, siempre lo digo, pero no sabe cómo transformó mi visión también de la política comunitaria, porque hicimos un proceso de diseño participativo de espacios públicos, que también decir, yo era el único estudiante de ciencia política ahí con los arquitectos y una amiga de derecho, y bueno, nosotros fue como de, ¿podemos pasar? De que nos colamos allá a la cátedra y nos dijeron que sí. Y entonces vi en funcionamiento estas herramientas que el doctor Pacheco tenía a su disposición para hacer diseño participativo de espacios públicos, convocar a la comunidad, hacer seguimiento para hacer estas intervenciones de urbanismo táctico que le llaman, y que al final, pues, definió como esta visión que en ese momento fue clara para mí, que eso valía la pena, ¿no? O sea, es importante que las personas que habitan un territorio sean quienes también, pues, definan el futuro de este. A la par, me tocó colaborar en distintas iniciativas en la universidad en servicio social y también en prácticas en ese momento la recién fundada oficina de Distrito Tech,
Entonces me topé con varios liderazgos vecinales que llevaban 20 años haciendo lo que hacen, protegiendo su parque, buscando que esté en buenas condiciones, asegurando que la comunidad se sintiera también protegida con colaboración con el municipio, policía de barrio y demás. Y esos nombres, ¿no? Personas que aún siguen activas en sus comunidades como Ramón Piña, Marisela Veloquio, Lucía Escalante, se volvieron también referentes de qué es hacer política, ¿no? Porque la política pareciera que son solo campañas o elecciones y realmente no, es cómo podemos ponernos de acuerdo para tener esta meta en común de mejora de lo público y accionar, ¿no? Porque también es muy importante. Podemos tener todas las soluciones en la mente, pero si no accionamos para transformar, pues estamos ahí quedándonos cortos. Entonces, pues más o menos ese fue el camino. Ok, muy bien, Roberto. Pues creo que todo lo que mencionas al final es el problema que tenemos cuando somos personas no cercanas al tema de política, ¿no? Es que política únicamente lo relacionamos a la gente vestida de traje, que va a la Claro. cámara, O de guayabera. o las de guayabera. guayaberas, Están de moda. dependiendo del estado, o ahora colores en específico, ¿no? Pero es cierto, cuando tocamos el tema de política en temas mucho más académicos, por así decirlo, siempre se habla de que la política es todo el tiempo, todos los días, hasta de qué vas a decidir comer, es un tema político, ¿no? Claro, sí, las decisiones de consumo, sí, también. Todo Dar un es mensaje. político y a veces es el problema de pues, la captación de algunos términos, ¿no? O sea, intentar que nos alejemos de la política cuando vivimos de hacer política. Creo que es Platón quien dice que el hombre es un animal Animal político y que es una gran referencia, y que tenemos que transformar a Ujú. humano. Ya el tema del androcentrismo hay que dejarlo de lado. Y regresando al tema de política, Roberto, tú perteneces, eres formador de El Futuro Florece, que fue una iniciativa política que buscaba tener un registro electoral, ¿no? ¿Cómo fue para un joven y Claro. ciudadano con ambición llegar a ese punto de plantearte qué es hacer política como lo entiende el mundo? Sí, pues mira, el camino viene desde el 2017, primero con la fundación del Nodo de Wikipolítica Nuevo León, esa organización que en Jalisco en 2015 llevó al Congreso a Pedro Kumamoto y que mientras aquí veíamos ganar a Jaime Rodríguez Calderón el Bronco, un ex militante priista de más de 33 años, como gobernador a través de la figura de candidatura independiente, en Jalisco veíamos pues a un chavo de 24 años convertirse en diputado. Entonces, pues yo me acuerdo con mis amigos bien ñoños de la política viendo los resultados electorales ahí en la casa en donde yo rentaba por la Altavista en ese momento como estudiante y emocionados, ¿no? Porque para nosotros era un referente de hasta dónde nos puede llevar esta figura, ¿no? Esta vía de participación que son las candidaturas independientes. Entonces, pues corte a 2017, yo me gradué en diciembre del 2016, enero, febrero estaba todavía viendo dónde iba a trabajar y dije, pues hay tiempo libre. Un compañero era cercano al grupo de Jalisco y dijimos, oye, queremos empezar, digamos, como el capítulo en Nuevo León que se llamaban Nodos porque éramos una red. Y así fue como empezamos a impulsar a nivel nacional en un primer momento una iniciativa que se llamó Sin voto no hay dinero, que buscaba ligar la votación válida con el dinero que se repartía a los partidos y así si los partidos presentaban candidaturas que no eran pues decentes o aceptables, si tú votabas nulo o no votabas, entonces ya solamente se repartía el monto de votos válidos, es decir, pues había una manera de controlar o castigar las malas candidaturas. Fue un ejercicio emocionante, salimos a la calle, presionamos en el Congreso, al final, como muchas veces ha pasado y ya me ha pasado antes, no se dictaminó la iniciativa, se quedó guardada y también por eso es bien importante a la gente que nos escucha pensar en qué pasa en el Congreso, porque pues ahí muchas veces hay intereses que bloquean las buenas iniciativas y solamente pues apoyan lo que algunos grupos políticos quieren, ¿no? Entonces presentamos el nodo en 2018 una primera candidatura independiente que lo que buscaba pues era demostrar que se podía hacer campaña de manera honesta y responsable, sin gastar tanto dinero y sin generar basura electoral, ¿no? Lo que llamamos después política chatarra. En 2018 terminamos en sexto lugar en el Distrito 6 local con 4,108 votos. Y pues para nosotros no era el fin. Con relevos, cambios en las personas que integramos el grupo, pero pues con la misma convicción de todavía personas entre 24, 30 años, pues decidimos volver a competir en 2021 y ahora no presentamos una, sino 4 candidaturas independientes al Congreso del Estado. Y pues justo platicaba con Diego antes de entrar a cabina, que por más que esa vez estábamos, creo, más organizados, teníamos una proyección inclusive de recaudación de fondos más fuerte,
una estrategia territorial pues mejor planteada. Fue un poco como golpe de realidad el que, si bien quedamos en ese momento en quintos lugares, ¿no? Un lugar arriba que la vez pasada, en número total de votos no pudimos superar los 4,108. Nos quedamos en 2,770 y tantos, que fue lo que yo saqué en el Distrito 6 local. Y pues es una reflexión también, ¿no? Como de al final cada momento electoral es muy distinto. 2021 tuvo ciertas particularidades con las campañas, apellidos fuertes, influencers en las elecciones que seguimos viendo. Y creo que pues es una reflexión que tuvimos que hacer de hasta dónde pueden llegar las candidaturas independientes. Y ya con esto cierro y ahorita podemos ver en dónde más se quieren enfocar. Pero por eso en 2022 aprovechamos una oportunidad que solo se da cada 6 años, que es después de las elecciones a gobernador, que es el registro de nuevos partidos políticos. Intentamos con todo lo que eso implicaba, porque también pues por mucho tiempo estuvimos señalando las malas prácticas de los partidos y creo que es importante seguirlo haciendo, pero crear uno nuevo justo para poderlo construir desde las bases y desde cero sin tenerle que deber nada a nadie, pero también pues en ese intento por hacerlo distinto y sin pues ahora sí que buscar padrinos, compadres o gente pues con pasado dudoso que pudiera financiar, pues nos quedamos cortos de la meta. Entonces, importante para quienes hayan escuchado sobre esto, el Futuro Florece no consiguió ser partido, no hemos sido partido, no consideramos que los partidos sean necesariamente malos por sí mismos, sino más bien la manera en la que se han manejado muchas veces, inclusive como negocio de familias, ¿no? Eso es el gran problema. Pero bueno, entonces aquí estamos, 2024. Decirles que pues la intención sigue, tenemos proyectos de formación de nuevos liderazgos juveniles que ahorita también les puedo platicar y que no descartamos la participación político-electoral en otras elecciones, solo en esta ocasión pues decir paso atrás, reflexionar y pues, ver también hacia dónde nos movemos hacia el futuro. Gracias, Roberto. Y justamente esto que mencionas, a mí me surgen varios comentarios y preguntas. Uno es que este equipo formado del Futuro Florece era formado por jóvenes, ¿no? Así es. Por Sí, jóvenes y promedio de edad por 25 juventudes. años más o menos. Entonces, o sea, ¿cómo fue ese proceso? Y a lo mejor voy a juntar dos preguntas. ¿Cómo fue ese proceso y ese caminar para romper paradigmas? Tocaban con la vecina de, ay, estás bien chavita, bien chavito, ¿no? O sea, ¿cómo fue ese proceso de reeducarnos? Y también ustedes, ¿no? Creerte que este proceso y este proyecto, o sea, a pesar de las barreras culturales, estructurales, sistémicas que tenemos en el país, ¿cómo fue este proceso? ¿Qué aprendizajes, pero también qué retos enfrentaron, ¿no? Pues primero yo le diría a las personas que nos escuchan que les interesa hacer política y otra vez política, no solamente participar en elecciones, sino como plantarte frente a estos otros actores, el Congreso, el alcalde, el cabildo, decirles, no son como estas figuras sobrehumanas, ¿no? Las personas que están en los puestos de gobierno, pues muchas veces inclusive, pues sus capacidades están limitadas, ¿no? Entonces, saberse que sí somos capaces porque sí lo somos, saber que nuestras habilidades y nuestros talentos sí son suficientes para ejercer un cambio, creo que es importante ser conscientes de eso. Y entonces, como jóvenes haciendo una campaña, pues uno pensaría que pues íbamos a hacer algo desorganizado, algo sin rumbo, ¿no? Pero creo que demostramos completamente lo contrario, o sea, conseguimos con muy poco dinero, ¿no? Porque inclusive el financiamiento público en la campaña del 2018 fueron como 12,000 pesos, que al final con las comisiones de las cuentas de banco que teníamos que abrir nos quedaron como 8,000. Entonces fueron donativos, fue trabajo voluntario y eso nos llevó a 4,108 votos. Inclusive había otra candidata independiente en el distrito en esa ocasión que se llamaba Adriana Quiroz Quiroz, que era de los bronco candidatos que identificamos porque el Bronco puso candidatos en distritos locales. Sacamos el doble de votos que ella, ¿no? O sea, y le ganamos a los partidos chiquitos. O sea, lo que voy con todo esto es viable. Claro que me gustaría contar aquí en este micrófono la historia de cómo ganamos la elección y tuvimos un cargo público y creo que es una posibilidad en el futuro cercano lograrlo con esta organización o con otra y las personas que escuchan, si quieren saber cómo lo hicimos, si quieren ustedes intentarlo, por favor contáctenos, ¿no? Al final vamos a dar más información sobre redes sociales, pero bueno, nos encuentran en todas partes como El Futuro Florece. Decirles que no es la juventud un impedimento para hacer una apuesta política de valor y que tenga impacto. No define la edad que tanto puedes lograr. Y yo diría también que hay generaciones de políticos ya mayores o más viejos que están tan desactualizados con cómo ahora se comunica o cómo ahora la agenda necesaria que actualmente pues es urgente en la ciudad de
temas de medio ambiente, cambio climático, movilidad, desarrollo urbano, no la entienden. Entonces necesitamos también decirles, pues toca el relevo, aquí estamos y sí podemos hacerlo. Creo que todo lo que mencionas, Roberto, es completamente, pues más que válido, es cierto, ¿no? Sobre el prejuicio que tenemos como sociedad sobre cuando un joven o jóvenes quieren hacer el cambio generacional en cualquier ámbito y en cualquier estilo, y se ha amedrentado mucho en la política, ¿no? Eh, creo que la única vez que hemos tenido realmente un candidato joven a cualquier puesto de elección que valga la pena fue alrededor de los 90s, que fue, en mi opinión, ¿no? Que tenía como esta visión joven, fue pues quien fue asesinado en los 90s, ¿no? Y tanto así que pues no hemos visto un candidato en ninguna índole, desde mi opinión, que se asemeje en este estilo, ¿no? Con una proposición lejana del cobijo político, por así decirlo, y con una visión de cambio, digamos, mucho más humano, o por así decirlo, mucho más real y cercano hacia una sociedad visible, ¿no? Porque siempre nos plantean las situaciones holísticas, ¿no? De conmigo vamos a cambiar y vamos a reformar y lo que viene cada 6 años en temas presidenciales, ¿no? Energías renovables, nuevas formas de comunicación, que cosas que no son válidas, que más bien, que no es que no sean válidas, que no son ciertas, ¿no? ¿Cuántos Ujú, sexenios, por lo menos entre nosotros no digamos más de 4 sexenios vividos y solamente 2 haber participado, ujú. no han realmente cambiado a futuro? Y lo que mencionas ahora de que ser joven siempre tiene un prejuicio de ser desorganizado, creo que la forma más, digamos, coloquial que podemos verlo es el prejuicio que existe sobre el cambio es que tiene que venir desde la silla, ¿no? Ujú. Este tema de que las reformas son soluciones porque las reformas son pensadas. Y los jóvenes no nos sentamos a pensar y solamente hacemos trifulcas o hacemos algún tipo de movimiento llamativo, como lo fue hace 12 años, lo que sucedió en una universidad privada Ujú. o lo que sucede en universidades públicas, ¿no? Y creo que lo demostraron, ¿no? O sea, el joven o los jóvenes también se pueden llegar a sentar y Sí. hacer el cambio. Y creo que ahora hablando de esto, creo que también es válido y me gustaría la opinión de los dos de pues las formas reales de protesta son una forma más de hacer política. ¿O Sí. tú cómo lo verías, Sí, yo Roberto? creo que hay muchas maneras y muchos caminos de participación política. Por un lado, el estar integrado en el sistema de partidos es una, y no porque, pues, ahora sí que la historia de tantas, pues, escándalos de corrupción o la manera en la que se han utilizado como negocio, no desacredita el interés real de algunas personas jóvenes de trabajar desde ahí, ¿no? Creo que es importante también mencionarlo y que si esa es la vía que deciden, pues háganlo y háganlo bien y hagan la diferencia, ¿verdad? No repliquen las mismas prácticas, ¿no? Eso es lo único que yo diría. Fuera de los partidos, pues la democracia no solamente son las elecciones, ¿no? Hay que entender la democracia como un proceso participativo constante. Desde otra organización de la que soy parte que se llama Raíces Comunidad Nuevo León, o Raíces corto, nomás para los amigos. En Raíces, impulsamos también la figura del gobierno abierto, la participación de las personas en el cabildo, que son los espacios de toma de decisión al interior de los municipios. Entonces es muy importante saber que más allá del voto, también vale nuestra voz en todos los otros momentos del proceso de gobierno, ¿no? Y hay que luchar por meter un pie ahí, y cuando metemos un pie hay que empujar para abrir la puerta completa y no dar un paso atrás. Y luego también, como tú dices, no solo es el ejercicio más de colaboración con gobierno, sino a veces es a pesar del gobierno. Y hay muchas cosas que tienen que ser a través de la confrontación, que es una confrontación, digamos, con responsabilidad cívica, si quisieras verlo así, con conciencia del por qué se hace. Si en algún punto pues vamos a ir en contra de algo que está en la ley establecido, yo diría, pues existe la desobediencia civil y hay un montón de teoría al respecto. Yo me acuerdo que me clavé mucho con eso en una clase de ética en la universidad. Y a veces, y ese era mi planteamiento desde entonces, pues lo más democrático que puedes hacer es desobedecer una ley que no está atendiendo a la realidad, ¿no? Y entonces, bueno, pues podemos ver un montón de ejemplos. Más recientemente en México mencionabas tú el Yo Soy 132 en su momento, que fue una gran inspiración. En su momento también las protestas de Ayotzinapa, que también es un gran pendiente del Claro. gobierno federal. Pero muy, muy recientemente los universitarios que en todo el mundo se están organizando, por un lado, para señalar lo que está pasando en Palestina y lo que está cometiendo Israel, que hay que decirlo, son prácticas asimiladas a genocidio, ¿no?
y lo estoy diciendo en la radio, qué bueno, perdón. Ujú. Y es importante también ver lo que Ana Roberto parecería más israelí, pero Ya- el comentario es completamente válido y Sí, es cierto. y son las comunidades universitarias las que lo están haciendo saber en Estados Unidos con lo que los plantones que están haciendo en las universidades y la represión policial que están viviendo es solamente pues el símbolo de cuál es el lado correcto de la historia, pienso yo. Pero en Argentina lo que está pasando en la defensa de la educación pública, que Javier Milei está buscando, pues ahora sigue con su famosa imagen con la motosierra Motosierra. cortar, Ujú. ¿verdad? Entonces, sí, todos creo que estos son ahora sí que vías de participación que hay que tomar y son válidas y simplemente hay que también tener cuenta de qué queremos lograr, entonces cuál vamos a utilizar. Sí, como para cerrar esto es lo que le mencionábamos, ¿no? O sea, la política es de todos los días, todo el momento y política es decisión. Y justo no tomar una decisión o no hacer una decisión también es una decisión y también es política. Así es. Y yo solamente también aprovechando como, Rush. sí, el rush de energía, decirle a las personas que no hay que resignarnos, porque creo que también hay una especie de panorama ahora a nivel local en donde, como yo he visto, a liderazgos juveniles que se han ido un poco asimilando a que solamente está como opción de participación más en esta época electoral, o sumarse a Movimiento Ciudadano o sumarse a Morena por el proyecto a nivel federal bueno, o unos que menos entiendo todavía, que es aliarse con el frente que está conformado en este momento por el Oposición, lo PRIAN. puedes llamar. Sí, por el PRI, por el PAN, o sea, y les digo, no creo que esté mal optar por la participación a través de de los partidos políticos, pero sí me pesa un poco que pareciera que es la única vía o la única alternativa. Entonces, sé que en lo electoral, estas elecciones no hay mucho más camino, pero pues el 2 de junio terminan, hay reemplazo de gobiernos y va a haber también pues que seguir poniendo el dedo en el renglón para los grandes temas pendientes de esta ciudad, el tema de la gestión del agua, qué está pasando con nuestras áreas naturales, qué vamos a hacer con la contaminación del aire. Creo que todas esas son cosas que nos interesan como agenda para jóvenes y que pues ya sea desde el Futuro Florece, desde Raíces, queremos contribuir para generar otras vías de participación política como las que ya mencionábamos. Sí, justo me gustaría llevar la conversación hacia allá y no como terminar esto que estábamos hablando, porque creo que es muy válido y es muy real que pues acaban elecciones y ya se le apagó a la gente el chip de la política, ¿no? O de cuestionar o de preguntar o de prender la tele para ver el debate. Y no, o sea, están tomando decisiones por nosotros y a pesar de nosotros, muchas veces cuando ni siquiera nos consultaron, ¿no? ¿Y cómo podemos nosotros ir rompiendo esa brecha, ir rompiendo esa barrera que tenemos con quien hace política y con los políticos y cómo nos involucramos? Y ahorita mencionabas a Raíces y le pregunto a la gente que nos escucha, jóvenes, adultos, quien sea, es ¿cuántas veces te has involucrado, has preguntado, has consultado, has buscado en los espacios de transparencia cuánto gana tu servidor público? ¿Qué decisiones están tomando? Y ahorita que a lo mejor conocemos lo que está más próximo, que es el presupuesto participativo, ¿no? En el que puedes tomar decisiones de los recursos que se asignan a tu distrito, a tu región, a tu colonia, ¿no? Pero ¿cómo podemos ir rompiendo? Y a lo mejor los jóvenes traemos o traen mucho más ideal y este anhelo, pues, de oposición, de cuestionar, de traer como toda esta idea fresca, y vemos a los adultos ya resignados, ¿verdad? Obviamente decepcionados, obviamente con una falta de confianza real ante las instituciones, porque no existe una confianza ante las instituciones aquí en el país, pero ¿cómo podemos ir también desde la trinchera ciudadana, desde la trinchera en donde estamos, ir también haciéndolo, ¿no? Y lo hacemos en Paces como buen vecino, lo hace Raíces también, pero este despertar que es necesario y por eso decimos, bueno, asignamos la política a los partidos, asignamos a quien estaba como concursando por un área, cargo público de elección popular, pero ¿cómo estamos desde la ciudadanía Ujú. tocando puerta en esto, o sea, Sí. abriendo esas trincheras, ¿no? Pues creo que a nivel local hay al menos dos esfuerzos colectivos fuertes que pudiera mencionar. Por un lado, la defensa del río Santa Catarina y por el otro lado, en este momento, la defensa del Parque Libertad. Son dos esfuerzos que ambos han optado por diferentes maneras de incidir. Por un lado, se han aprovechado esta figura que recientemente se reglamentó, aunque ya estaba en la ley desde el 2018, creo que son las audiencias públicas,
Actualmente la Secretaría de Participación Ciudadana del Gobierno del Estado por fin las hizo funcionales a nivel operativo, ¿verdad? Porque dijo cuáles eran sus reglas de operación. Sin embargo, la experiencia que hemos visto es que por más que se aventó ese trabajo, participación ciudadana, las otras áreas de gobierno del Estado que son las responsables de atender los acuerdos que surgieron de estas audiencias, que por un lado tiene que ver con la protección del río Santa Catarina, con una modalidad de área natural protegida muy específica que se definió, y por el otro lado, en el Parque Libertad tiene que ver también con la modificación del proyecto de construcción de un hospital en lo que antes fue el penal del Topo Chico y que por mucho tiempo los vecinos lucharon porque hubiera un área verde ahí. Pues, por un lado, en el caso del río, la Secretaría de Medio Ambiente ha dejado de lado el compromiso de cumplimiento de los acuerdos y por el otro lado, la Secretaría de Salud ha dicho que ya fue, las modificaciones que ya hicieron se basan en lo que se definió en la audiencia y hasta ahí van a llegar, ¿no? Y creo que los vecinos en ambos casos pues han pasado de un instrumento de participación que es valioso en sí, también concretos creo que sería mucho mejor, a una protesta abierta, ¿no? Y ha habido el recurso de uso de amparos para detener las acciones gubernamentales, que también creo que eso es bien clave. Solamente que pues es importante tener a personas abogadas aliadas cerca porque no es tan sencillo presentar el amparo, pero es también una herramienta concreta. Y ahí creo que con estos dos ejemplos pues vemos como el abanico de posibilidades, ¿no? Y puedes optar por una vía primero y si ves que encuentras pared, pues vas por la otra. Pero ahí, ¿qué es lo importante? Pues otra vez, ¿no? ¿Con qué grupo lo estás trabajando? ¿Cuál es ese núcleo de acción, de movilización que tienes? Que además va a despertar a más personas para sumarse a esa causa. Entonces eso es clave, ¿no? Y la gente que quiera cambiar algo, yo le diría, pues encuentra otras 2, 3 personas que estén también tan locas y que se atrevan a imaginar eso como tú. Y con esas 2, 3 personas empiezas. Y suena poquito, pero vas a ver cómo esas 2, 3 personas van a ser las capaces de poder después movilizar otras 20, otras 50, otras 100. Pero pues es importante encontrar, ¿no? Esos cómplices, me gusta decirlo. Sí. Roberto, no nos queda mucho tiempo. Me Sí. gustaría, Lamentable. sí, como para terminar con la intervención en tu parte, ¿qué mensaje, desde tu opinión como ex candidato, ciudadano, educador y organizador comunales, qué mensaje puedes ofrecer para realmente cambiar esta apatía política? Y si nos quieres hablar un poco sobre las redes de Futuro Florece Claro. y su futuro, o tu futuro, si tienes algún Sí. proyecto cercano donde estés tú al frente, Va, adelante. pues miren, yo creo que el mensaje es atrevámonos a imaginar otros futuros posibles. Primero, creo que ese ejercicio de creatividad es clave porque si nos cerramos a que nada puede ser distinto, entonces nada va a ser distinto. Entonces, eso le conviene a la gente que se beneficia de este sistema económico y de esta, pues ahora sí que escasez de participación política. Entonces, atrevernos a imaginarlo y luego, como les digo, vincularnos y conectar con otras personas va a ser clave. Y al menos desde el Futuro Florece, en este momento estamos buscando a liderazgos juveniles que quieran capacitarse y formarse para lograrlo. En febrero, finales de febrero, inicios de marzo, presentamos la Escuela de Creativismo. Está toda la información en nuestro Instagram, que es @elfuturoflorece. Ya empezamos con los primeros módulos, sin embargo, todavía quedan 8 de los 10, entonces queda gran parte del proceso todavía abierto. Si alguien quiere registrarse, que nos escucha, no hay límite de edad, puede ser en cualquier parte del país también, y nos puede escribir por mensaje directo. Y bueno, pues también me parece que el mensaje, como les decía, es, vamos a votar este 2 de junio, salgan a votar, voten ya sea por quien más les emocione, por el menos peor, cada quien sabe cómo hace sus cálculos electorales, pero no dejemos de asumirnos como relevantes en la política, más allá de eso, no porque no seas funcionario o no seas candidato o no seas diputado o lo que sea, significa que no vale tu voz o no vale tu opinión, todas cuentan y creo que más bien hay que ver cómo aprender a presionar los botones adecuados para, pues ahora sí, lograr esa transformación de nuestra realidad. Además, Monterrey y su área metropolitana lo exige. La ciudad está en situaciones pésimas, sí, creo que por la falta de voluntad y creatividad de nuestros gobernantes, pero también porque los problemas son enormes, ¿no? Nadie sabe cómo enfrentar los problemas que las ciudades actualmente están enfrentando en todo el mundo. México no es la excepción. Y creo que en Monterrey tenemos mucho talento y mucha creatividad para así solucionar estas cosas. Yo por mi parte, justo esperemos, en septiembre voy a salir un poco de la ciudad a hacer una maestría que tiene que ver con temas de desarrollo y medio ambiente, regresar
y pues intentar proponer esas soluciones, ¿no? Felicidades, Gracias, Roberto. esperemos. Todavía faltan la noticia de la beca y luego les aviso. Quedo consciente que va a ser así. Muchas No te gracias. preocupes. Siempre hay maneras de buscar Sí. financiamiento. Ya Así conoces es. cómo hacerlo a través de un plataforma, ¿no? Claro. Y pues recordarles nada más, si quieren vincularse en la Escuela de Creativismo, síganos en El Futuro Florece en Instagram, así como suena de corrido. Y si les gusta más la participación a través del gobierno abierto o quisieran apoyarnos a encontrar y fortalecer a liderazgos vecinales, también pueden acompañarnos en ese esfuerzo desde Raíces Nuevo León. Así es nuestro Instagram, @Raíces Nuevo León. Muy bien. Muchísimas gracias, Roberto, Diego. Creo que nos quedamos con ganas de seguir conversando más y estos espacios son abiertos y bienvenidos para ti, para todo el equipo de Raíces y del Futuro Florece. Y pues nada más pensemos esto qué nos mueve, qué nos motiva a pararnos de nuestra silla, de nuestro espacio de confort, salir a votar, pero que no acabe este 2 de junio, sino que cada día podamos involucrarnos en nuestras comunidades, cuestionando, participando activamente y así buscando el cambio que todos anhelamos para nuestra ciudad y para nuestro país, ¿no? Y justamente creo que esto puede abrir muchas conversaciones en nuestros espacios con nuestros amigos, con nuestras amigas, con nuestras familias, de cómo podemos ir rompiendo estas barreras entre quien hace política y nosotros, ¿verdad? Que también deberíamos de hacer política. Todos hacemos política. Todos hacemos política con nuestras decisiones o nuestras no decisiones. Muy bien. Muy bien, pues que tengan muy bonita semana. Este fue su programa de radio, Pasa la Voz. Bye. De la humanidad Muchas gracias. solo se han conseguido con la participación de todos. Es hora de actuar. Contágiate de acciones positivas, comprométete y deja huella. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer hoy por